Vamos a ver básicamente algo de lo muy amplio que es yo no sé si llamarle periodo, porque es un periodo demasiado amplio el barroco. Es más bien como un conjunto de movimientos, un conjunto de estilos, un conjunto de artistas que pasan en un periodo muy largo, no determinado, perdón, todavía no iba a empezar. Y esto aquí de manierismo se me fue. Ahí les pido una disculpa, luego lo corrijo. O sea que no vamos a ver manierismo. No, es que lo platicamos un poco la semana pasada cuando les comenté que había la escuela de Leonardo y que seguían su estilo y todo eso, que pintaban a la manera de, eso es más o menos lo que explicamos del manierismo. Y aquí se me olvidó borrarlo, lo siento, les pido una disculpa desde el fondo de mi corazón. Sí, se ofrecen la disculpa de mi corazón infartado. Y yo estoy seguro que muchos hemos escuchado la palabra barroco, ¿no? Y bueno, yo quisiera preguntarles a ustedes qué imaginan cuando escuchan la palabra barroco, ¿no? Porque creo que cada uno de nosotros tenemos una idea o una interpretación sobre lo barroco. Entonces, yo les voy a decir lo que yo me imagino primero. Hace muchos años, cuando yo era muy joven y el centro histórico estaba de moda, había un bar que se llamaba Bar Rocco. Entonces era el barroco, que era así como un sitio de reunión. Y a mí siempre me llamó la atención el juego de palabras del bar Rocco. Entonces se convertía en barroco. Y por otra parte, a mí, lo barroco me suena así como algo muy extravagante, le voy a decir así. Te peinaste muy barroco, ¿no? El día de hoy, te vestiste muy barroco el día de hoy. Ese tipo de cosas. Entonces, no sé a ustedes qué les sugiere la palabra barroco. A ver, si no hay, ¿cómo se dice? Voluntarios. Va a comenzar Melissa. Pues es que, al contrario a lo que piensas, a mí cuando escucho barroco es como para mí clásico, no sé. Esa palabra retumba en mí. Ajá. Pero ahora cuando tú dices, digo, ay, no sé. Digo, esa es mi opinión que siempre he tenido, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo por qué. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, barroco es algo como muy elaborado. Elaborado. Muy lleno, porque no deja ni un solo lugar. Ok. Como sobrecargado. Sobrecargado. Ok. Como extravagante. Maestro. A mí se me confunde con churrigueros. Ahorita vamos a ver eso, porque es interesante. Ok, creo que en esta, si tú ibas a decir algo, Rosaura. No, eso Ajá. es lo que estaba diciendo. Sí, o sea, siempre tenemos esa como idea de lo barroco, de algo así muy, yo digo exuberante, otros extravagante, otros llenos, otro elaborado, otro complicado, no sé, lo barroco es como eso, que nos suena. Entonces, como tenemos ideas distintas a lo barroco, se me hizo interesante que pudiésemos partir de lo que significa en sí la palabra barroco. Entonces, aquí tenemos barroco. Barroco viene de una palabra francesa que significa, bueno, que dice baroque, que viene a su vez de una palabra portuguesa que significa, que dice barroco, y de una palabra latina que dice berroca. Si nos vamos al origen, berroca, ¿a qué le suena? ¿Viejo? Sí, antiguo. Bueno, el origen es, la palabra de berroca es la palabra verruga. O sea, las verrugas que nos salen en la cara, en las manos. Berroca es de verruga. Entonces ahí ya tenemos un primer indicio de que en su origen la palabra barroco era peyorativa. Es como una verruga. ¿Y de dónde viene este asunto de la verruga? Viene del asunto de las perlas. Una perla que no es perfectamente redondeada y lisa en su superficie, se le llamaba en tiempos antiguos que era como una verruga, ¿sí? Entonces era una cuestión peyorativa. Si es una perla, pero no es perfecta, es como de segunda categoría. Se utilizan, pero no son las perlas bonitas, redondas, esféricas, muy bonitas. Es una perla imperfecta. Entonces tenemos que de entrada, berroca en el lenguaje de los que manejan las perlas, es una verruga, una perla que no es perfecta, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo que barroco en un primer momento era un término peyorativo. Vamos a recordar que en estos periodos muy largos
de manifestación artística que no hay así como cortes de dónde comienza uno y dónde termina el otro, se empalman, conviven. El término barroco ridiculizaba el arte posterior al Renacimiento, que vimos la sesión pasada, en todas sus expresiones, sobre todo en la pintura, en la música y en la arquitectura. ¿Por qué? Recuerden que cuando hablamos de Renacimiento hablábamos de que en primer lugar se tomaba al hombre y a la mujer, para no ser políticamente incorrectos, como centro del interés del arte, ¿sí? Recuerden que anteriormente lo divino estaba por encima del hombre. Recordemos aquel famoso dibujo de Leonardo del hombre de Vitruvio, que está así extendido el hombre como el centro de la atención de las artes en ese momento, ¿sí? Entonces, cuando surge el arte barroco, empieza a haber un cambio también que les voy a ir explicando por qué. Entonces, el término barroco se le aplicaba al arte que surgió posterior al periodo del Renacimiento y decían, eso es barroco, eso es una verruga, eso es una ridiculez, eso está imperfecto, eso es todo un tipo de cuestión peyorativa. ¿Qué es lo que decían del arte que comenzaba a surgir? Lo que algunos comentaron ahorita. Tiene demasiada ornamentación. Es extravagante y exuberante. Ahí me falló. Es exuberante. Las reglas las hacía el artista ya. ¿Se acuerdan que desde los griegos había como esta cuestión de las proporciones humanas y el número de cabezas y la proporción? Ahora, no es que lo dejaran de lado, sino que los artistas comenzaban a apropiarse de esas reglas y cuando uno se apropia de las reglas, pues también las empieza a romper porque ya las domina, ¿no? Entonces empiezan a transgredir este tipo de cánones y aquí viene algo muy importante. Pretendía en cierta forma ser más popular. ¿Por qué pretendía ser popular? Aquí viene un asunto que tiene que ver con lo que platicamos también la clase pasada. ¿Se acuerdan que platicamos la clase pasada del surgimiento de la Reforma Protestante de Martín Lutero? ¿Cómo impactó eso en el arte? ¿Cómo impactó en la sociedad? Hablamos también de la difusión de la Biblia a través de la imprenta que había inventado Gutenberg y sus socios, y cómo Martín Lutero decía que la única relación que tendría que haber con Dios por la humanidad estaba basada en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, ¿sí? No había santos, no había reliquias, no había vírgenes, etcétera, etcétera. Lo único eran los santos y los ¿cómo se llaman? Los pastores que guiaban a su grey en las cuestiones religiosas. Eso se llamó la Reforma. Entonces la Iglesia Católica ante la Reforma dice, pues vamos a hacer una contrarreforma para defendernos de la Reforma Protestante. Y esto comienza con un concilio. ¿Saben qué son los concilios? Son las reuniones estas que organiza la Iglesia cada cierto tiempo para llegar a acuerdos, a dogmas, a establecer leyes eclesiásticas. Y hubo uno que fue muy cercano a la reforma de Martín Lutero, que se llamó el Concilio de Trento, que se organizó en la ciudad italiana de Trento, y tenía como objetivo reforzar la Iglesia Católica contra la Reforma Protestante, por lo tanto se llamó Contrarreforma. Si se fijan, este concilio duró cerca de 18 años, ¿sí? Iban y venían obispos, iba el Papa, etcétera, etcétera. Era una reunión, era como una asamblea de delegados sindicales demasiado larga, les duró 18 años, hubo muchos temas de discusión y surgieron muchos acuerdos que en ese momento se pretendía que reforzaran a la Iglesia Católica en oposición a la reforma de los protestantes de Martín Lutero. ¿Sí? Recordemos aquí a Martín Lutero, el que inició la reforma protestante, y tenemos aquí a Johannes Gutenberg, que a través de su invento de la imprenta se difundió la Biblia, la gente ya podía comenzar a leer la Biblia. No tenían, hola Tosque, pásale. No tenían que esperar a que alguien se las leyera, no había un acceso más fácil a los libros al comenzar a hacer estos un producto industrial. Y solo para acotar, la imprenta que generalmente atribuimos a Johannes Gutenberg también tuvo que ver dos personas más, Johannes Faust
y Peter Schoeffer. Eran socios de Gutenberg. Y no sé si se los platiqué la sesión pasada. Si nosotros sabemos de la existencia histórica de Gutenberg, se lo debemos sobre todo a Johannes Faust, que era su socio, el socio capitalista. ¿Y por qué se lo debemos? Porque se la pasaban en pleitos eternos en los tribunales por las cuestiones de lana. Uno demandaba al otro, el otro decía no tengo. Entonces, todas las referencias históricas, la mayoría, vienen de las actas de los tribunales que Johannes Faust y Gutenberg estaban en pleitos legales por la cuestión de inversión económica en la imprenta. Uno se atribuía a la invención, el otro decía, no, yo fue mío, yo te di dinero y me debes tanto. Siempre andaban peleándose los dos. Y de no haberse peleado, de haber tenido esas broncas, tal vez no conoceríamos a Gutenberg, porque no se sabría ni siquiera su nombre, porque él desapareció así de repente. Y Peter Schoeffer era el yerno de Johannes Faust, y los dos pusieron una de las primeras imprentas después de Gutenberg, que ya trabajaba cotidianamente produciendo libros en Alemania. Entonces esto es como para reconocer que gracias a sus litigios conocemos a Gutenberg, ¿sí? Si no, no sabríamos quién inventó la imprenta o se la habían atribuido a algún otro. Hola Mariana, pásale. Esta fue una acotación. Esto es lo que les... Esto, aunque es una página muy ornamentada, ya no es una página como de los libros que habíamos visto, los libros hechos a mano. Es una página ya impresa, aunque sigue todo el estilo de un libro hecho a mano. De hecho, ese era lo que se pretendía, que parecieran libros hechos a mano para que la gente los comprara, para que no lo diferenciaran de un libro hecho a mano. Pero eran libros ya completamente salidos de un proceso industrial, si bien con muy poca producción. Gutenberg produjo algo así como unas, tal vez 2,000 Biblias en su vida, y de esas 2,000 Biblias han sobrevivido como unas 240 en todo el mundo, y cuando las venden en algunas subastas salen así en millones de dólares. Luego salen páginas sueltas que venden en cientos de miles de dólares, pero una Biblia completa de Gutenberg es muy difícil de conseguir y es más difícil de comprar, ¿no? Entonces, esta se llama la Biblia de 42 líneas, porque si se ponen pacientes, tiene 42 líneas de altura, ¿sí? Cada una de estas columnas tiene 42 líneas de altura, que fue la Biblia que en primera instancia publicó Gutenberg y sus socios. Esa fue una acotación cultural. Bueno, pero regresamos al Concilio de Trento. Fue organizado bajo el papado de este papa, que es Paulo III. ¿Por qué me acuerdo que es Paulo III? Porque cuando yo era chico el papa era Paulo VI. Entonces, Paulo VI entre dos me da Paulo III, que es el que organizó el Concilio de Trento. Y me acuerdo porque en la casa de mi abuelita, creo que en todas las casas mexicanas en esa época, había una bendición papal de Paulo VI, así con su manita bendiciendo a todos. Por eso yo lo tengo así como muy en mente. Bueno, Paulo III, que fue el que organizó el Concilio de Trento, llegaron a varias, ¿cómo le voy a decir? A varios resolutivos, para ponernos en un lenguaje así muy sindical. Uno de ellos fue: la Iglesia Católica es la máxima intérprete de las Sagradas Escrituras. A mí no me vengas, Lutero, con que tú puedes. Nosotros somos los católicos y somos quienes tenemos derecho a interpretar las Sagradas Escrituras, léase la Biblia. La tradición eclesiástica como parte de la fe. O sea, no nos podemos basar nada más en la Biblia para tener fe. Nos tenemos que basar en lo que la Iglesia dice que es la parte que también fomenta la fe. Las misas, la liturgia, otro tipo de cuestiones, la bendición papal, la infalibilidad del Papa, eso también era una forma de fomentar la fe cristiana. Para la Iglesia Católica, ¿estamos de acuerdo? La reafirmación de elementos que Martín Lutero decía que sobraban en la cuestión religiosa. Las indulgencias, ¿sí se acuerdan qué son las indulgencias? O sea, ¿alguien sabe qué son las indulgencias? Son como los vales de que vas a estar menos días en el infierno si compras estas, ¿no? Okay. Compraban, según ellos, o el cielo o la menor estancia en el infierno. Sí, te las vendían, vale por 1000 días menos en el infierno o en el limbo o lo que fuera. Ahí. Según el perro en el sábado de la pedrada. Y te las vendían, de hecho, como un documentito escrito. De hecho, uno de los primeros trabajos de Gutenberg antes de imprimir
la Biblia, imprimía indulgencias como pruebas antes de hacer un libro muy grande como la Biblia, ¿sí? Las reliquias. Esto me llama la atención porque no sé si han escuchado el radio últimamente con los comerciales del Dr. Simi, que van a traer el brazo de San Judas Tadeo. ¿Nadie lo ha escuchado? Lo están anunciando en el radio. Por Cortés. Por eso ya anda por aquí, ¿sí? Esta semana llegó el brazo de San Judas Tadeo. ¿Qué es el brazo de San Judas Tadeo? Sí, el Dr. Simi lo está patrocinando. ¿Pero el barrio de Sí. Ciudad de México? Sí. Va a estar ahí, ¿eh? Entonces, una reliquia, pues es, en este caso me parece que es como un pedazo del hueso del brazo de San Judas Tadeo. El otro día me comentó alguien, pues yo es que creo que San Judas Tadeo era como pulpo porque tiene muchos brazos repartidos en el mundo, ¿no? Pero para la Iglesia Católica, digo, lo estamos viendo ahorita con esta cuestión del Dr. Simi, que por anuencia del Vaticano están trayendo el brazo de San Judas Tadeo como parte de la fe católica de quienes son católicos, ¿no? Y si van a su farmacia al Dr. Simi, les regalan una estampita del San Judas Tadeo. También eso lo escuché en el radio, que si van les dan una sí, sí. Entonces, las reliquias, el culto a los santos que Lutero no interpretaba. Ah, mira, Carlos ya trae su... Sí, ya no la compré, no la compré, Te la dan. Fui a comprar un analgésico, me dolía la Mira, boca, y aquí está... ahí trae su escudito del Dr. Simi. No culpe su propia fe, hermano. No lo digas de frente de la... De hecho, nomás fue a comprar una aspirina nomás por la estampita. Pero es que San Judas Tadeo es el santo De las causas perdidas. Ajá. Y por eso es el santo de los delincuentes, porque ya como son causas perdidas, y entonces... Pero ese es otro, ¿no? ¿Este es de otra iglesia? ¿O sí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pero hacen la misa de San Judas Tadeo el segundo jueves de cada mes o algo ahí El 28 de cada mes. ahí por la Alameda, ¿no? Es el 28 de cada Ajá, el 28 de cada mes. especial, Sí. el 28 de todos donde hay nichos. El 28 de octubre es el... Es la fiesta grande. Sí, es la verdad de veras. Pero el 28 de cada mes, lo sé porque allá a unos cuantos pasos de la casa de ustedes hay un nicho de San Judas y cada 28 siempre se reúne mucha gente, veladoras y cerveza. Bueno, entonces, eso es muestra de que hasta la fecha, para la Iglesia Católica, las reliquias siguen siendo parte de una cuestión de fe, ¿sí? O sea, y reliquias hay muchas, desde el brazo de San Judas Tadeo, la astilla de la cruz de Jesucristo, no sé, ese tipo de cuestiones, ¿no? El dedo de no me acuerdo quién también hay. El culto a los santos, que también en la reforma de Martín Lutero se había dejado al lado, y a la Virgen María, que no era como una figura sagrada, simplemente era la madre de Jesucristo. Para los católicos sí sigue siendo una figura sagrada. Estos temas, que son lo que se reafirma en el Concilio de Trento, dan pie a varias recomendaciones. Y extrañamente sale una recomendación en las actas del Concilio de Trento sobre el arte, sobre qué debería ser el arte, ¿no? Y este arte, lo que sale en estas resoluciones, dice que el arte debería ser un instrumento para ilustrar a los fieles y mover el espíritu hacia el sentimiento católico. Esto tiene una cuestión, más bien es una cuestión muy fácil de explicar. ¿Por qué la Iglesia Católica, por medio de un concilio, en un momento se atreve o se permite hablar de qué debería ser el arte? Porque evidentemente la Reforma Protestante le estaba quitando feligreses, ¿no? Entonces el arte lo comienzan a entender, si bien ya lo estaban utilizando desde hacía siglos atrás, lo empiezan a entender en función de un instrumento de propaganda, ¿sí? Por medio del arte podemos, lo que mencioné hace rato, hacer más popular la iglesia y por lo tanto no vamos a perder tantos feligreses que se van a ir con la Reforma Protestante de Martín Lutero. Entonces era una forma de propaganda, el arte, para conservar a sus feligreses y para jalar a más feligreses al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí vemos que el arte también funciona como un instrumento de propaganda. Estamos viendo que en 1545 ya se pensaba en esos elementos propagandísticos, sean o no religiosos. O sea, ahora lo vemos reflejado en la política o en... No sé si alguna vez han visto la propaganda nazi, por ejemplo, las películas de Olimpia, ahorita que están de moda los Juegos Olímpicos.
o El triunfo de la voluntad, las dirigía una mujer directora de cine, Leni Riefenstahl, y como películas, como cuestión estética, como cuestión de narrativa cinematográfica, pues son excelentes. Lo único es que difundían la ideología nazi, ese es el único problema, pero si nosotros vemos en este momento Los dioses del estadio, que es Olimpia, perdón, se llama Olimpia, Los dioses del estadio, que es la película que hizo sobre las Olimpiadas en 1933. Es una película muy bien narrada que nos ilustra lo que son los Juegos Olímpicos, ahorita que estamos de moda con el olimpismo, y evidentemente es una pieza de propaganda, ¿sí? Entonces, desde el siglo XVI ya se conocía el uso de la propaganda. Entonces, el barroco empieza como un arte, no, estoy bien ahorita, Jorge, como un arte principalmente religioso, auspiciado por la Iglesia, para hacer propaganda en torno a las nuevas resoluciones eclesiásticas. Lo que nunca se imaginaron es que esto iba a trascender lo eclesiástico y se iba a extender a otros países que no fueran necesariamente católicos. Por esto digo que el barroco es como un periodo muy amplio, muy no localizado geográficamente, estaba en muchos países al mismo tiempo. No había como un estilo definido de que esto es arte barroco, ¿por qué? Porque está pintado de tal forma y etcétera. Entonces es más bien como una cuestión de un conjunto de estilos, de artistas, de periodos, en un periodo mucho más grande que dura aproximadamente unos 160 años, ¿sí? De finales del Renacimiento a principios del siglo XVIII, finales del siglo XVII, perdón. Entonces comienza el barroco con plasmando la imaginería religiosa. La ventaja de que el barroco sea tan amplio es que podemos exponer muchos ejemplos, no necesariamente en orden cronológico, pero sí en algunos temas comunes. Por ejemplo, una imaginería religiosa es el éxtasis de Santa Teresa. Aquí tenemos el éxtasis de Santa Teresa, que es una escultura de Gian Lorenzo Bernini que se encuentra en el Vaticano. Es como ¿se acuerdan que vimos la vez pasada lo de Bernini, la otra obra, la de... Ahí se me fue el nombre. Pero que tomaba en cuenta la luz y montaba una especie de escenografía para esa escultura y tenía los elementos muy bien contemplados y cómo entraba la luz para hacer los contrastes de claro-oscuro. Esto también lo hace Bernini con el éxtasis de Santa Teresa. Pero no únicamente Bernini representó a Santa Teresa, otros artistas del barroco representaron a Santa Teresa. Por ejemplo, esta es Santa Teresa de Guido Cagnacci, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban en función de hacer llegar al pueblo, hacer popular, la imaginería religiosa en seguimiento de los postulados del Concilio de Trento. Sí, claro. ¿Puedes regresar a la escultura? Claro, Ahí sí. ¿cómo distingues que es del arte barroco o es escultura? O sea, ¿yo cómo la puedo distinguir de una escultura que no hemos visto antes? Bueno, estábamos hablando de la definición de lo barroco como exuberante, por ejemplo, ¿sí? Lo podemos notar, por ejemplo, en los pliegues, en la anatomía, ¿sí? O sea, si tú lo ves, la túnica no cae tan exuberantemente. O sea, tú estás vestida como monja tienes un éxtasis religioso en tu celda del convento, estás acostada y seguramente la túnica o las sábanas o lo que caen de una forma mucho más sencilla de lo que Bernini lo está representando. Aquí parece, por ejemplo, que la túnica está volando por algún elemento del viento o que se está elevando, alguna cosa así. A lo que voy es que no es una posición natural o sencilla, mejor llamémosle sencilla, ¿sí? No es una cuestión sencilla, la ornamentan para dar una impresión más exuberante de lo que sería esa túnica en ese momento que le está sucediendo a Santa Teresa. ¿Con qué objetivo? Bueno, primero para demostrar la capacidad artística del escultor, que Bernini era un fulano que creo que es uno de los mejores escultores de todos los tiempos. Y dos, para representar simbólicamente el éxtasis de Santa Teresa, ¿sí? El éxtasis es un momento que ella siente la presencia de Dios en su alma y se representa aquí con el ángel que le clava la flecha en el corazón y ella siente ese éxtasis religioso porque en el texto que escribió
Santa Teresa, creo que era Santa Teresa de Jesús, si no me equivoco. Ella describe que el éxtasis lo sintió como una flecha que penetraba en su corazón y que le irradió un calor así muy intenso en el cuerpo, y ella sabía que en ese momento estaba en comunión con Dios. Para ella eso era el éxtasis. Y en este momento lo que representa Bernini es esa comunión con Dios a través de una forma barroca de lo que era su escultura. Y entonces vemos la expresión también tiene que ver mucho. ¿Se acuerdan que la semana pasada, no, hace 2 semanas, o antes de vacaciones más bien, estábamos viendo lo del Renacimiento y regresamos un poco al periodo griego con la escultura esta de los hijos de Laconte con sus hijos saliendo que los estaban matando las serpientes y todo esto, que era una muestra como virtuosismo en el arte griego en el periodo helénico, ¿sí? Posterior al clásico era lo helénico, que eran exageradas las poses y exageradas las ornamentaciones. Leí por ahí una opinión de un historiador del arte que dice que cada periodo tiene en sí su barroco. Por ejemplo, en el arte griego, el arte helenístico, que es esta escultura de Laconte y sus hijos, vendría siendo el barroco de lo griego, ¿sí? Entonces, esto vendría siendo como el barroco de lo renacentista, pero ya se le denomina barroco, por esta cuestión peyorativa que vimos en este primer instante, ¿no? Entonces, sí. Mariana. Bueno, yo creo que el barroco me gusta mucho, Ajá. entonces más o menos lo estudié. Y bueno, una de las características también que puedes notar en algo barroco es el uso de luces y sombras. Bueno, eso se llama claroscuro, porque obviamente en toda obra de arte pues se utiliza esto, pero el claroscuro es como un alto contraste. O sea que no hay tantos matices entre la luz y la sombra, sino que es más luz y sombra muy drásticamente utilizados. Y bueno, algo que también se maneja mucho es la teatralidad, es lo que estaba diciendo León, que utilizan, no sé, por ejemplo, la luz de los tragaluz de arriba, para que le dé ese aire de teatralidad, como si estuvieras viendo una escena en una obra de teatro. Y pues también las expresiones, si te das cuenta, son muy dramáticas, no es algo que verías en una persona así como que estuviera en una normalidad, ¿no? También algo que utiliza mucho es lo naturalista, que es prácticamente que el cuerpo lo realizan anatómicamente muy correcto, pero en posiciones muy drásticas, por así decirlo. Sí. Como lo de los hijos de Laconte, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, y ahí hay un término que se llama puesta en escena, que se refiere mucho a lo barroco, ¿sí? Una puesta en escena que es, por ejemplo, el teatro es una puesta en escena. Vas con un objetivo de representar algo, ¿sí? No necesariamente estás retratando la naturaleza, tienes un objetivo. En este caso, como dijo Mariana, esta es una escultura, sí. Es una escultura hecha por Bernini, sí. Pero aparte la escultura está en una puesta en escena, dispuesta de tal modo en el altar, dispuesta de tal modo que le caiga la luz en ciertos momentos para resaltar este dramatismo de luces y sombras, por ejemplo, que mencionaba Mariana. Entonces sí tiene una intención que va más allá de lo meramente artístico, que tiene que ver también con lo propagandístico, de hacer una como puesta en escena en torno a las obras artísticas, pintura, escultura, arquitectura, y extrañamente, no extrañamente, en este periodo barroco es cuando surgen expresiones artísticas como la danza. Antes la danza no era como una expresión artística, se reunía un grupo de gente y bailaba. Como a mediados del siglo XVI empieza a surgir la danza ya como una expresión artística, con coreografía, con puestas en escena para mostrar esa coreografía, con pasos específicos, con coreografías, con ¿cómo se llama? Con vestuarios, con máscara, a fin de representar algo a través del movimiento del cuerpo. Antes el movimiento del cuerpo era lo natural de que vas a una fiesta y bailas la giga en la Edad Media o lo que fuera, ¿no? Pero aquí ya se contempla en el barroco de darle expresión, por ejemplo, al cuerpo a través de la danza, que es algo interesante. No existía como arte antes, ¿sí? Aquí ya se le empieza a dar esa categoría de arte a la danza, ¿no? Hasta llegar hasta nuestros días. De hecho, muchos de los términos del ballet actual, del ballet clásico, surgen en la corte del rey Luis XIV en Francia. Estamos hablando de 1600 y cachito, ¿no? Entonces, sí es esta cuestión del... Y tiene su origen el ballet clásico de ahora,
en una cosa que se llamaba Mise de Mask, que quiere decir algo así como puesta de máscaras para representar los movimientos del cuerpo, que eran todos estos elementos. Algo que me gusta resaltar, no lo puse aquí, pero hablando del ballet y de las representaciones, viene también, por ejemplo, las puestas en escena de Shakespeare, ¿no? El teatro, ¿sí? Lo que eran como reuniones para ver a gente actuando en su momento, empiezan a contener elementos más de puesta en escena, ¿como qué? Como la escenografía. Y no únicamente la escenografía, elementos tecnológicos que servían para la escenografía. Por ejemplo, en la corte del rey Luis XIV había aparatos mecánicos que hacían que subiera el escenario, que brotara agua, que volara alguien, etcétera, etcétera. O sea, empieza a haber una conjunción también, que yo siempre lo remarco mucho en las pláticas, de la tecnología con lo artístico, la tecnología aplicado al artístico para hacer resaltar más esa puesta en escena, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo de lo que comenta Mariana y creo que se puede complementar con eso, sí. Y otra cosa aquí también que muchos han especulado es la expresión del éxtasis religioso de Santa Teresa. En realidad parece una expresión de éxtasis sexual, eso es una cuestión que siempre se ha manejado. Los escritos de Santa Teresa parecen más una cuestión de éxtasis carnal que una expresión de éxtasis religioso, pero bueno, eso vamos a dejárselo a Santa Teresa y a su conciencia, que quién sabe cómo la habrá tenido esa mujer. También por el que dices que es un ángel, Ajá. más bien parece un cupido, y le ves la expresión, le ves la Sí. expresión de pícaro, ¿no? Sí, o sea, está sonriendo, sí, sí, ya te fregué. O sea, te fregué con la comunión en Dios, pero bueno. Entonces sí, y esto se contrapone, por ejemplo, a esto, ¿no? O sea, no es lo mismo esta Santa Teresa que esta Santa Teresa. ¿Sí? Y acá tenemos otra Santa Teresa. Además la palomita, ¿no? O Sí. sea, es más sobre. Pero hay una idea que explora precisamente Humberto Eco Ajá. en la novela del nombre de la rosa, donde precisamente va a establecer que hay un límite muy delgado, una línea muy delgada entre un orgasmo y una experiencia religiosa, una experiencia de fascinación religiosa, ¿no? Y si yo me fuera a lo popular, así se llama una canción del hijo de Julio Iglesias. Tu amor es una experiencia religiosa. Bueno, sí, pero bueno, más allá de esa esa exploración es muy interesante porque hay un libro de Robert Muchamler que se llama Historia del Diablo. Y además Robert Muchamler escribe otro libro que se llama Orgasmo y Occidente. Y la línea que reflexiona Muchamler es el hecho de que tanto la experiencia religiosa como la experiencia sexual van a dar cabida a las figuras diabólicas, por ejemplo, ¿no? Frente a toda esta condición de control de la sexualidad femenina, hay una alusión a una posesión satánica, precisamente en un orgasmo. Entonces, él va haciendo todo un recuento histórico de cómo se van confundiendo estos límites y cómo van apareciendo estas imágenes, ¿no? De algún modo, la hipótesis que plantea Muchamler es muy interesante, ¿no? El mismo diablo como figura, como hoy la podemos vincular a la cuestión del pecado, la oscuridad y todo eso, está directamente vinculado con una experiencia. Es la experiencia del hombre frente al orgasmo femenino y a su incomprensión. Es muy interesante. No, y fíjate, ahorita que tocaste ese tema, a ver si la siguiente sesión, hay dos películas mexicanas que tratan sobre el tema. Una es Satánico Pandemonium, que así se llama, que es sobre una monja que tiene estas experiencias místicas y creen que le está poseyendo el diablo. Y la otra es Alucarda con la hija del demonio, creo que se llama, que también tiene que ver esto, está en un convento la chava y tiene una posesión que también se confunde con una experiencia de tipo sexual, ¿no? Entonces son películas interesantes de cine mexicano, de los 70s, que habría que por ahí revisar. Alucarda y Satánico Pandemonium. Entonces estamos
con Santa Teresa. Tenemos 3 representaciones de Santa Teresa, una de Bernini, una de Guido Cagnacci y otra de el español José de Rivera. ¿Por qué tenemos 3? Y son de 3 periodos diferentes, ¿no? O sea, ¿qué tenían que ver Bernini con José de Rivera y Cagnacci? Pues estaban básicamente en Europa, en el mundo occidental, pero permeaba este objetivo de la Iglesia de estar haciendo propaganda para que las clases populares accedieran. Dejan de ser como cuestiones de galerías privadas de los ricos o de los nobles y pasan a ser como expresiones más populares al estar puestas en iglesias y en altares y todo este tipo de cosas, ¿no? La gente tiene más acceso a ellas también. Y aquí viene una cuestión interesante que surge y que es muy actual, es tan actual que pasó la semana pasada, ¿sí? ¿Vieron el asunto ese de las Olimpiadas de la inauguración? Que hicieron una alusión, algunos dijeron que a la última cena, pero resulta que no era la última cena, ahorita vamos a ver a cuál es. Pero también sucedió en el barroco con esta última cena de Paolo Veronese. ¿Qué sucedió? Él representó la última cena, pero si la observamos, representa algunos elementos que no tienen que ver con lo que conocemos tradicionalmente que es la última cena, que es Jesucristo y sus apóstoles, ¿no? Jesucristo y sus 12 apóstoles y ahí Judas haciendo su aparición. Aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos a un bufón, vemos a un perro, vemos gente bebiendo, vemos gente por acá en el desmadre. ¿Y qué sucede cuando Paolo Veronese pinta esta última cena? Pues que lo manda a llamar la Santa Inquisición. Le dice, ¿por qué andas pintando esto, no? Dice, ¿por qué andas pintando a bufones alemanes, borrachos, enanos y otros oprobios? Perdón, se me fue. Es oprobios. Eso se lo dice la Santa Inquisición a Paolo Veronese, ¿sí? Ahí está la fecha. A ver quién es bueno para los números romanos. 1623. Bueno, entonces Veronese pone en su pintura, por ejemplo, al bufón enano, pone a una persona negra. Aquí hay un acercamiento del bufón, que son elementos ajenos a lo que tradicionalmente se considera la representación de la última cena. Pone aquí a lo que la Santa Inquisición le llama los borrachos alemanes. Y esto tiene que ver con la cuestión que vimos en las Olimpiadas. Solamente que Paolo Veronese como que llegó a un buen arreglo para resolver este problema. No lo torturaron, ni lo quemaron vivo, ni nada, ¿no? Le dijo la Inquisición, es que esto no puede ser la última cena. Ah, es que no es la última cena. ¿Qué es? La fiesta en casa de Leví. Ah, entonces, dijo, pues órale. Y la Inquisición como que dijo, órale, pues si es la fiesta en casa de Leví, no hay cohete. Entonces le cambió el título y ya no tuvo problema con la Inquisición. O sea, llegó a un arreglo bastante... La fiesta o la celebración en la casa de Leví, de estas casas de las tribus bíblicas, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que vimos hace hora cuando comenzaron las Olimpiadas, ¿no? Se vieron las escenas de la inauguración y sacaron esta representación que dijeron que era como una parodia de la última cena, ¿sí? Y eso pasa cuando uno no conoce de las cosas del arte, ¿no? O sea, digo, yo para empezar veo a un fulano con barbas y fruta en la cabeza y digo, pues es Baco, ¿no? O algún sátiro o lo que sea que tiene que ver más con el arte griego que con la cuestión religiosa cristiana, ¿no? Con la última cena. Se dijo, que esta persona era Jesucristo con su aureola, que estos eran los apóstoles, por aquí había un niño, etcétera, etcétera. Pero pues más que nada es una representación de un mito griego, el festín de los dioses. Por ahí salió Jan Harmens van Wilgert, un pintor holandés. Y si se fijan, Apolo tiene una aureola muy parecida a la que tendría Jesucristo y a la que tendría la señora aquí que salió con su aureola, ¿no? Entonces, pero hubo toda así como un escándalo, le voy a decir, que si supiéramos un poquito más, ni siquiera voy a decir de historia del arte, o sea, de cultura general, pues no hubiera causado tanto escándalo. Y sigue causando escándalo. Creo que incluso el Comité Olímpico Organizador dijo que no, lo sentimos mucho y no sé qué tantos.
Pero esto nos muestra que en nuestros días, a 1623, 1900, 300, a 500 años, 500, 600 años, ¿no? Seguimos estando en estas cuestiones de desconocimiento, de censura, de represión, etc. Y no es que uno esté de acuerdo con todo, o sea, cada quien puede tener su opinión sobre la representación que se hizo en los Juegos Olímpicos, pero el hecho es que tienen el derecho de expresarse, ¿no? Ya que sean criticados o no, pues eso queda a juicio del público. Pero que el Vaticano o que la Iglesia diga que no aplica porque están transgrediendo los símbolos cristianos, pues yo no sé desde cuándo es un símbolo cristiano un fauno, por ejemplo, ¿no? O Baco aquí comiendo sus uvas, o aquí está Atenea. Este cuadro se refiere al banquete de, aquí está también, de Peleo y Tetis. Es cuando llega, aquí está Zeus, está Atenea, está por aquí Venus, que siempre anda desnuda, ya saben cómo es Venus, y estaba a Venus le gusta estar así, Mercurio, y entonces es cuando no invitan a la diosa Discordia. Entonces la diosa Discordia manda de regalo la manzana de oro, ¿sí? Entonces por eso se pelean por ver quién es la diosa más bella, Atenea, Hera y Venus. Y Venus le promete a Paris, que iba a ser el juez de este concurso de belleza, que si la da como ganadora, pues le va a dar la mano de la mujer más bella de la tierra, que viene siendo... ¿Ibas a decir? Es que hay una serie en Netflix Ajá. que se llama, creo que Los Dioses Griegos, una cosa así, que representa justo esa pelea entre esas diosas, y él se casa con la mujer más bella, pero todo eso trae una consecuencia. La consecuencia es que Venus le dice a Paris que funge como juez para ver quién es la más bella de las tres. Le da el premio a Venus, y Venus le da de premio a la mujer más bella del mundo, que es Helena. Lo único malo es que Helena era griega y estaba casada, y ese pequeño incidente comienza la guerra de Troya. Y todo eso comienza la guerra de Troya. Y lo interesante del caso es que Peleo y Tetis eran los padres de Aquiles, que participó posteriormente en la guerra de Troya. Y todo inició aquí en una fiesta. Todo inició en una... Un juego entre los dioses. Ajá, sí, sí. Entonces, digo, también son como, ¿cómo se llaman estas cosas? Los arquetipos, ¿no? Porque si recuerdan también la Bella Durmiente, surge todo porque no invitan a la bruja a la fiesta. Entonces la bruja le lanza una maldición de que si se pica el dedo con la aguja de un uso para hilar, se va a quedar dormida para siempre, ¿no? Entonces, es lo mismo. No invitaron a la diosa Discordia y les dio la manzana de oro para crear un conflicto. Hubiera sido más fácil que las invitaran desde un principio, las sientan en un rinconcito, ahí se me está, y no haga despapalle. Pero bueno, si no, no habría mitos tampoco, que es lo interesante, ¿no? Entonces, esto de la Olimpiada, pues tiene su origen en este festín de los dioses. De hecho, aquí está Atenea, y aquí está Atenea también, ¿sí? Entonces, esto nos hace reflexionar sobre cuánto el arte impacta aún todavía en nuestros días, en la vida, ¿no? Y arte de hace 600 años, ¿no? Bueno, y representaciones de la Última Cena ha habido muchas. O sea, ¿por qué se creó tanta polémica si ha habido antes muchas representaciones de la Última Cena? Yo podría decir que porque fue un espectáculo masivo, pero pues en esta época todos los espectáculos son masivos, ¿no? Puedo decir que Viridiana de Luis Buñuel es, creo que de 1959, y pues tenía como más, era un mundo más conservador, no toda la gente conoció esta película, fue prohibida de cierta forma. Podría decir que Los Simpson pues también hicieron su parodia de La Última Cena, y diríamos, bueno, Los Simpson lo ven muchos millones de personas en el mundo. ¿Por qué el Vaticano no protestó cuando Los Simpson hicieron esta representación? Podría decir que Los Sopranos fue una serie de mucho éxito sobre mafiosos. ¿Por qué no hubo un escándalo como lo hubo en la inauguración de las Olimpiadas? Que por cierto, esta serie, si no la han visto, se las recomiendo, es muy buena. Y todos los que están ahí son los protagonistas de la serie, los mafiosos y sus parientes. Entonces, ¿por qué no tuvieron tanta repercusión? Pues yo creo que, si yo les soy sincero, yo creería que porque hay como una nueva oleada de conservadurismo en el mundo, ¿no? Que estamos hablando que Los Sopranos son como del 2013, más, como de hace 20 años.
y no hubo una protesta formal del Vaticano. ¿Y por qué ahora sí la hubo? Porque el Vaticano es más poderoso ahora, porque los medios repercuten más, porque hay un mundo más conservador, no sé. Los sociólogos sabrían explicarlo, supongo yo. Tú eres sociólogo. Pero eso te lo dejamos de tarea para la próxima clase. ¿Por qué repercutió tanto? Bueno, y otro de los factores o de las partes que influyen mucho en el desarrollo de lo barroco es que empieza a haber también una serie de descubrimientos, empieza a aparecer la ciencia como tal. William Harvey descubre la circulación sanguínea, por ejemplo. Creo que la había descubierto antes Servet, Miguel Servet, un científico español, pero la Inquisición lo quemó por andar descubriendo cosas que no debería descubrir. Entonces se le atribuye a William Harvey. En la parte, por ejemplo, de la anatomía y la fisiología. Isaac Newton, perdón, no es Isaac Newton, me equivoqué. Ah, nadie se dio cuenta del chascarrillo, ¿eh? ¿No saben quién es? No, es Brian May, el guitarrista de Queen. Es que yo siempre que veo a Isaac Newton me imagino a Brian May. Porque yo no sé si ustedes sepan que Brian May, aparte de ser músico, es astrofísico y tiene un doctorado en astrofísica. Es científico, pues, aparte de ser músico. Entonces les hice aquí el chascarrillo de Isaac Newton, así, pero es Brian May, y este es el verdadero Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton en ese mismo periodo hace el descubrimiento de las leyes de gravitación universal. Esto es para ver que también el mundo se está desarrollando científico y tecnológicamente. Francis Bacon, otro protocientífico inglés le voy a decir, desarrolla el método experimental. ¿Sí? Pancho, Francis Bacon. Siglos antes, Rogerio Bacon, que creo que no eran parientes, también había hecho como postulados en torno a la experimentación en la ciencia, pero estamos hablando de la Edad Media, 1300 y tanto, y Francis Bacon en esta época del barroco ya postula el método experimental como un método de conocimiento de la naturaleza. René Descartes, que en francés sería René Descartes, no lo sé, eso. En su discurso del método postula la duda como un método de aprendizaje, ¿sí? Entonces, es en estos momentos que el mundo también tiene un gran avance científico, tecnológico, de pensamiento, filosófico, que va dejando de lado la visión del hombre como elemento central del universo, al contrario del Renacimiento. Entonces, ¿qué sucede? Oye, pues si me estoy empequeñeciendo ante los descubrimientos científicos, el arte obviamente, esto obviamente en el arte va a tener otro tipo de repercusiones. Ya lo humano no es lo más importante. Ya lo divino tampoco era como lo más importante, aunque con el Concilio de Trento tenían que hacer representaciones religiosas. Entonces viene una nueva forma de ver el mundo, ¿sí? Entonces empiezan a surgir cosas que antes no se veían en la pintura. ¿Se acuerdan cuando vimos el arte del Renacimiento, que de repente Rafael se retrataba entre los grupos de los Medici y estaba ahí en estas ceremonias y aparecía ahí como que siempre representado? Pero él no se representaba como artista, se representaba como personaje del cuadro, ¿sí? Está en la escuela de Atenas ahí junto a Platón, está junto a los Medici como algún elemento bíblico, etc. Y aquí, por ejemplo, Johannes Vermeer, que se representa aquí pero de espaldas, no se representa como un personaje, se representa como un pintor. Se representa como un pintor ejerciendo su oficio, es un autorretrato. Entonces surge el género, por ejemplo, del autorretrato. Ya no el retrato de que yo voy con un príncipe y le hago un retrato, como Holbein. No, yo me represento como artista, ¿sí? Esa es una diferencia muy, muy significativa porque nos habla de la representación del oficio de artista, de la importancia que tiene el artista ya como mediador entre el mundo y los espectadores del mundo. El artista está aquí mediando, está representándonos a la modelo. Aquí alcanzamos a ver el retrato que está haciendo, vemos el tocado azul que ella tiene aquí. Y también nos da cuenta de que empieza a surgir ya la profesión de pintor. Si bien ya había pintores,
empiezan a surgir academias de arte exclusivamente para formar pintores, ¿sí? Es una diferencia sustancial. Entonces, por ejemplo, y esto tiene que ver también esto que le decía, que el barroco no tiene un periodo determinado, no tiene una geografía determinada, no tiene un estilo determinado, no tiene un grupo de artistas determinados como podría ser el impresionismo posteriormente. Por ejemplo, Johannes Vermeer es un holandés que trabaja alrededor de 1666. Elabora uno de sus cuadros más famosos, que es La joven con el arete de la perla, en 1665, que hay una película que se llama La joven con el arete de la perla, que se las recomiendo, está muy bien ambientada con toda esta cuestión de Johannes Vermeer. Y al mismo tiempo, o un poco antes, estaba Frans Hals también en Holanda. Podríamos decir que eran paisanos, pero no estaban al mismo tiempo trabajando. Johannes Vermeer trabajó 40 años después. Pero si vemos el estilo de Johannes Vermeer con el de Frans Hals, son completamente diferentes. ¿Qué es lo que hace Frans Hals? Realiza retratos, muchos de ellos. Este es lo que decía el autorretrato de Frans Hals, ¿no? 1623. Él es el que hace el retrato de René Descartes también, él lo hace Frans Hals, el que vimos hace ratito, pero también como que tiene otra visión de la vida muy diferente a la que tendría Johannes Vermeer. Johannes Vermeer es esta persona que pone a sus retratados en una ventana y los elabora con mucho detalle, en situaciones como muy tranquilas. Está el caso de la joven del arete de la perla, está el caso de la lechera, o sea, son como escenas muy cotidianas, pero muy tranquilas. No podemos decir que un músico borracho no sea una cosa cotidiana, pero por ejemplo Frans Hals lo representa de otra manera. Él representa la alegría del músico que está bebiendo, por ejemplo, ¿no? Acá también tenía una tendencia a ver como el lado un poco menos oscuro de la vida. Frans Hals, pese a que los dos eran holandeses y los dos trabajaron en el barroco. En sus retratos también Frans Hals tiene otra forma de abordar al sujeto. Aquí la retratada es la niña, la otra es su doncella, su cuidadora. Pero si se fijan, las dos están sonriendo como una escena muy cotidiana y es muy diferente a lo que sería Johannes Vermeer. ¿El de este o al otro? Porque hay dos. No, el otro. Ajá. ¿Ya? Bueno, de hecho son dos tañedores de laúd. Y se ve pues que a Hals le gustaba andar en... ¿Sí? ¿Le puedes regresar a la joven de la perla? Ah, claro que sí. ¿La de Scarlett Johansson o la pintura? Ah. Bueno, aquí un ejemplo, quería dar un ejemplo de claroscuro. Ajá. Si se dan cuenta, no tiene perla. Solamente son dos pinceladas que le dio. Uh-huh. Bueno, son en realidad tres. Es la de el brillo más alto de aquí, otro un poquito más chiquito de este lado y el de abajo. Pero en realidad la perla se formó solamente dando esas pinceladas que da la ilusión de que es una perla, porque si lo ven más a detalle, en realidad son tres manchones. Si quitamos esas pinceladas, se queda nada más El fondo. Sí, es lo que tú decías del claroscuro. Sí. Muy buena observación, Mariana. Es más, si no me dicen que es una joven con una perla, a lo mejor no identifico que trae un arete de perla. Trae una mordida ahí de un gato que... Hagamos un ejercicio. No lo sé. Bueno, sí tiene que ver mucho lo que te digan con el nombre del cuadro, como para saber qué es lo que quiere representar, ¿no? Cuando ponen un cuadro sin título dices qué habrá querido decir, pero bueno. Entonces, seguimos hablando, por ejemplo, y viene otro asunto que no es menor. ¿Quiénes eran en un principio los mecenas del arte? La iglesia, los nobles, pero con el surgimiento de la clase burguesa, pues también los burgueses empiezan a ser los patrocinadores del arte. Y dentro de la clase burguesa estaba, por ejemplo, la compañía de Meagre, es una compañía militar Están representados los integrantes de esa compañía y es un retrato colectivo que les hace Frans Hals. Y se los hace porque los de la compañía lo contratan para que los retrate. Ese es el asunto de fondo, ¿no? O sea, somos la compañía de Meagre y queremos que nos hagas un retrato,
porque queremos ser inmortalizados en una pintura, ¿no? Y este nos da cuenta de que los mecenas ya no eran únicamente los nobles o los religiosos. La clase burguesa también empieza a solicitar obras de arte por encargo. Ya no en iglesias, ya no en palacios, sino para supongo que esto lo pusieron en el sitio donde se reunía esta compañía, por ejemplo. Este es otro retrato grupal. Estas son las regentas del asilo de Haarlem. O sea, eran las señoras que dirigían el asilo para ancianos de Haarlem en 1638. Y también era un retrato grupal de... Los asilos generalmente los organizan y dirigen las personas que tienen los medios para hacerlo, porque hacen patronatos y este tipo de cosas. Y entonces aquí también el arte es como un reflejo del momento histórico. Ya los burgueses ya están como tomando los puestos de mando en detrimento de los nobles. Y es muy curioso el caso de la pintura holandesa, que más bien debería ser la pintura flamenca. Hace unas sesiones les decía que a mí nunca me ha quedado muy claro por qué el cante flamenco y el arte flamenco se llaman igual si uno es en España y otro es en Holanda, ¿no? Y no tendría que ver. Pues resulta que hubo por ahí alguna como confederación entre lo flamenco entre España y los Países Bajos, toda esa zona, Bélgica, Holanda, etcétera. Y cuando surge el protestantismo, los holandeses dicen, pues nosotros somos como protestantes, pero pues queremos seguir haciendo cosas como retratos de personas, etcétera, que no eran muy bien vistas, ¿no? Entonces, por eso en Holanda surge este tipo de movimiento pictórico que se llama los pintores flamencos, ¿sí? Que no tienen que ver con el cante flamenco. Pero bueno, entonces es la representación de la, vamos a llamarle clase dirigente burguesa en los Países Bajos. Yo me acuerdo, antes era muy creativa la publicidad porque había un anuncio de un brandy que tomaban un cuadro de Frans Hals y luego los representaban a todos bebiendo así ya en una fiesta. Eso era como en los 80s, pero me acuerdo que era un buen comercial porque te enseñaban un poquito de arte, ¿no? Pero bueno. Y en Holanda, un poco después, 30 años después, surge uno como de los que podríamos llamar los máximos representantes del arte pictórico en el mundo, que se le conoce simplemente como Rembrandt. Creo que todos hemos escuchado hablar de Rembrandt. Era Rembrandt van Rijn, no sé cómo se pronuncia en holandés. Y también hizo surgen otros estilos, no, más bien surgen otros géneros. El autorretrato, el retrato, la naturaleza muerta, el paisaje. Empiezan a expandirse los horizontes artísticos. Y esta es otra obra por encargo de otra compañía militar. Este es el comandante, o como se le llame, de esa compañía militar, que retrata Rembrandt también como parte de una obra por encargo. Esta obra, que es como muy apreciada y muy valorada, en algún momento tuvo, ahí por los años 70, alguien la atacó con tijeras, le hizo varios cortes, y los notan aquí. Eso yo me acuerdo que estaba chico y salió en las noticias. ¡Ay, alguien atacó la ronda nocturna de Rembrandt, y etcétera, etcétera! Pero bueno, finalmente la pudieron rescatar y remozar. ¿Por qué la atacó? Creo que era una persona que tenía como problemas mentales, alguna cuestión así. Y a raíz de eso empezaron como a tener más seguridad en los museos. En los años 20 se habían robado la Mona Lisa del Museo del Louvre también. La encontraron posteriormente, yo no sé si sea la real o la original, pero supuestamente la encontraron. Y no sé si han visto ahora estos videos de los movimientos de no al petróleo y todo eso, que llegan y les echan sopa o les echan pintura y todo. Generalmente están protegidos como por cristales gruesos, ¿no? Entonces, sí creo que es como que nos ha mostrado que, no sé cuál sea la visión. Si yo daño una obra de arte, llamo más la atención, tal vez porque el arte es como algo muy valioso para todos, no sé, más valioso que el dinero, o que cortarle o darle una lesión a Cristiano Ronaldo o lo que sea, no sé, pero creo que el arte es algo que a toda la humanidad le interesa, entonces hacen por eso estos actos de agredir de cierta forma a las obras de arte, ¿no? Este es otro grupo de dirigentes o de la clase burguesa, en este caso hecho por Rembrandt. Si vemos, nos da todo a un vistazo de cómo era la gente en ese momento, porque, o sea, si nos vamos a las señoras del asilo,
pues son personas normales, no les están exaltando la belleza, no están poniendo como los cánones clásicos de los griegos de la perfección y todo. Son unas señoras normales que hasta diríamos que si yo voy a una comida con ellos me da miedo porque se ven así como medio tenebrosas. Algo así, sí. Pero imaginemos en ese momento que así se vestían, ¿no? Estaban así, no se maquillaban, vestían de oscuros por estas cuestiones religiosas, etcétera. Estaban, supongo yo que estaban muy animadas en su reunión por la cara que tienen. Pero no se trata de exaltar la belleza, por ejemplo, se trata de representar a la persona como era en ese momento, ¿no? Y aquí sí están como más, voy a decir la palabra coquetos, sus uniformes y todo el asunto, pero bueno. Y aquí también es otro gremio, es el gremio de los dirigentes del gremio de textiles de Ámsterdam. Y pues son burgueses que manejan el comercio, que manejan los bancos, que manejan todo, y les gusta ser retratados, pero los retratan tal y como eran, ¿no? Eso es algo importante. Y luego viene Rembrandt, que es una cuestión muy interesante, lo de los autorretratos de Rembrandt, que se hizo a lo largo de toda su vida, porque podríamos decir dos cosas. Una, vemos al artista cómo se representa él mismo, o sea, cómo desde que era joven en 1628 comienza a hacerse autorretratos ya con mucha maestría, cómo va evolucionando su arte, pero también cómo el objeto de la representación comienza a ser uno mismo, y eso lo vemos en la actualidad con las selfies, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que importa es que yo me tome la foto para mostrársela al mundo. Lo que quería Rembrandt era mostrar al mundo que él era un buen pintor, y dice, hago mis autorretratos, y lo interesante es que también vemos un desarrollo de la persona que es Rembrandt, ¿no? O sea, en 1628 creo que tenía 26 años o 24. Un año después ya tiene otro, ya se empieza a dejar el bigote, ya no es el tipo que parece como un cantante de rock. Empieza a tener otra aura de artista. Obviamente también porque ya empieza a ser un artista reconocido y quería que fueran contratado, entonces ya era todo un personaje Rembrandt, ya no era el joven risueño del principio, se va convirtiendo en el personaje pintor. Y obviamente pues va envejeciendo, pero él no disimula que va envejeciendo, se representa tal como va siendo su desarrollo, o su decadencia anatómica, ¿no? Comienza a ver las arrugas, las verrugas, los lunares, y finalmente lo vemos en 1669, creo que nació en 1606, entonces tendría aquí 63 años, que pues para la época es una edad ya muy avanzada, aunque también en este retrato es así como una cuestión simbólica, mi autorretrato como el apóstol Juan, ¿no? O sea, soy el apóstol Juan. Pero finalmente es esta cuestión de que el artista al representarse a sí mismo se está teniendo como objeto ¿cómo lo podría decir? Se da cuenta que él es sí mismo y que puede ser representado. Hay un caso que a muchas personas no les gusta, yo creo que es interesante, el de José Luis Cuevas, que siempre se hacía autorretratos, ¿no? Y se tomaba una foto al día para ver cómo envejecía, ¿no? Obviamente José Luis Cuevas pues, era como un showman, le gustaba ser expuesto, era famoso, salía en la tele y todo, pero creo que él alguna vez dijo, es que no hay nada más interesante que pintarme que yo, pues porque yo soy el que mejor me conozco, ¿no? Entonces me gusta pintarme. Claro, no hacía toda su obra en autorretratos, pero sí era en cierta forma, ¿cómo se dice esto cuando uno se quiere mucho a uno mismo? ¿Ególatra? Narcisista, ególatra, no lo sé. Que creo es que todos lo somos en el fondo, porque creo que todos alguna vez nos hemos tomado una selfie y es como que, ay, salí feo, mejor la quito, ¿no? Entonces, si hay ese afán de la persona de quererse ver a sí misma, ¿no? Digo, el hecho de vernos al espejo, el hecho de vernos en un reflejo, en un charco, etcétera, nos dicen que hay un afán de la propia persona de reconocerse, eso es finalmente lo que hacemos, y bueno, y si lo hacen con la maestría que tenía Rembrandt, pues es muy apreciable para quienes los van a ver posteriormente, ¿no? Otro representante del barroco, en este caso en Italia, Caravaggio, que era todo un personaje en cuanto a su forma de ser, a su actitud hacia el mundo. Era un pintor muy talentoso, pero también era como ¿cómo le podríamos decir? Era peleonero, era espadachín, mató a un fulano, tuvo que huir, el Vaticano lo perseguía,
tuvo que regresar a Italia para pedir perdón porque había matado. O sea, tuvo una vida muy aventurera, le podríamos decir, pero eso no le quitaba la maestría en su trabajo. Aquí vemos las cuestiones que nos mencionaba Mariano hace rato, ¿no? El claroscuro. Alcanzamos como que a ver aquí un rasgo, ¿no? La anatomía, si bien es precisa y concisa, también es exagerado todo, ¿no? O sea, si estamos viendo a una persona muerta, como que tendría los músculos flácidos, ¿no? Y no los tiene flácidos la persona muerta que está aquí, que es Jesucristo. Esta teatralidad también que es como casi, le voy a decir fotográfica, que la agarraron en el momento a la señora que está pidiendo o lamentándose por la muerte de Jesucristo, pero no es una foto que te capta una milésima de segundo, sino que es algo planeado por Caravaggio para darle mayor dramatismo a su cuadro, ¿no? Por ejemplo, la expresión de, supongo que es alguno de los apóstoles, viendo directamente hacia el espectador, ¿no? Entonces, todo esto nos hace ver los elementos del arte barroco, que hay otra pintura de Caravaggio. Volvemos a lo mismo, la conversión de San Pablo es cuando va camino ¿a dónde? ¿Tosqui? Está en Damasco. En Damasco, ¿no? Y tiene esta conversión que se queda ciego y todo este rollo. Aquí está San Pablo quedándose ciego y es cuando se vuelve cristiano y todo este tipo de cuestiones, los mismos elementos, ¿no? El dramatismo de la escena, el claroscuro, lo preciso de la anatomía, aunque exagerado, etcétera, etcétera. Los detalles, ¿no? Las hojitas, aquí las plumas del señor que está acá atrás, etcétera. La crin del caballo, incluso la expresión del caballo, las venas del caballo, de la cara del caballo, nos dicen que es esta puesta en escena de los cuadros que caracterizan a ciertos artistas del periodo barroco. Puse aquí a Baco para contrastarlo otra vez con el de las Olimpiadas. Si tiene frutas en la cabeza y tiene una copa, es Baco. Si nomás tiene frutas en la cabeza, es Carmen Miranda, una actriz brasileña que se ponía frutas en la cabeza. Lo que diferencia a Baco de Carmen Miranda es la copa. Estamos de acuerdo. Exactamente. Ahora tenemos un ejemplo de un pintor francés, de Nicolas Poussin. Esta la habíamos visto, de hecho, cuando hablamos del arte romano, cuando la trayectoria toda esta de Eneas, de Troya, hasta llegar a la península itálica, que no tenían con quién formar familias y dijeron, pues vamos a conseguir mujeres y raptaron a las mujeres de los sabinos, ¿no? El rapto de las sabinas. También vienen estas escenas multitudinarias, o sea, si no supiésemos que sabemos que es una pintura, sabemos que es una pintura antigua, pero podría parecer una escena de una película, ¿no? Lo que le llaman un still de una película, una toma quieta, una toma fotográfica de una película, ¿no? De una película de acción moderna o tal vez de los años 50, ¿no? Los elementos, el caballo en movimiento, la gente, el dramatismo, el pobre bebé aquí. Si fuera una película, el director ya le hubiera hecho un acercamiento, un close-up al bebé nomás para mostrarnos cómo el bebé está sufriendo, ¿no? Entonces, sí, podríamos hablar que estas pinturas son narrativas, nos están contando una historia. Y lo hace a través de estos elementos que mencionaba Mariana, lo hace a través de esta puesta en escena y creo que es lo que hace interesante a todos estos cuadros, ¿no? La musculatura del cuate, aquí aventándose, el caballo encabritándose, como que muy tranquilo dirigiendo a todos, etc. Otro cuadro de Poussin es Arcadia era como el lugar, en la antigüedad de Grecia, como el lugar del bienestar, todo bonito, ¿no? Entonces ya estamos en Arcadio, se llama este cuadro. Y nuevamente, ¿sí? El dramatismo de la pintura, aquí está escribiendo el nombre. Entonces, pero estamos hablando, por ejemplo, aquí de Poussin, estuvimos hablando de Holanda, estuvimos hablando de Italia, y ahora pasamos a España, ¿sí? O sea, es un movimiento que se da en muchos lugares al mismo tiempo, con muchos artistas y en un periodo largo. Entonces aquí tenemos, pero sin dejar en algún momento, sobre todo en España, el enfoque del aspecto religioso del arte, ¿sí? El martirio de San Felipe. ¿Por qué ponen el martirio de San Felipe? Pues porque es una enseñanza para los fieles católicos que iban a la iglesia a ver el cuadro de un martirio que les dejaba cierta enseñanza. San Felipe murió por ti por defender su religión, supongo, ¿no?
pero tiene también los elementos del arte barroco, el claroscuro, la exageración, la exuberancia, todos estos elementos, ¿no? Otro género u otro modelo que le podríamos llamar que surge es la naturaleza muerta, ¿sí? Habíamos visto esto de los mementos mori en algún momento, pero ya la naturaleza muerta como género también es muy, muy característica del barroco, ¿sí? Tenemos uno de los cuadros más famosos del mundo, que es Las Meninas. Yo siempre me hago bolas porque se supone que es el reflejo de un espejo, ¿sí? O sea, hasta donde sé, lo que estamos... Este es Velázquez, ¿no? El pintor, que está pintando este cuadro. Pero Velázquez está viendo hacia allá el espejo, donde él ve reflejados a todos los personajes. Las meninas son como las nanas de las infantas, que son... Esta es la infanta, ¿no? Y estas son las meninas. Entonces, realmente creo que nosotros estamos en la posición del espejo cuando vemos el cuadro, y Velázquez y todos los demás están viendo al espejo, que seríamos nosotros. Es una cuestión rara, pero que también tiene mucho que ver con este virtuosismo que hacían gala los pintores. ¿Se acuerdan que en el cuadro de Holbein de los embajadores veíamos esa cosa informe que si lo ves de cierto ángulo es una calavera? Lo vimos la sesión pasada. En este caso lo que te hace pensar es, ¿dónde está el espejo como para que él esté pintando el retrato? A mí me cuesta trabajo, pero creo que el espejo, estaríamos nosotros como aquí en el espejo. Pero bueno, Velázquez, era como el pintor de la corte de España, ¿sí? Ah, Mariana, sí. Es que, bueno, yo vi varias teorías. Ajá. No me refiero a lo del espejo, sino a que se me hace interesante que Velázquez se está autorretratando. Ajá. Y pues es una de las cuestiones que ya tocó. Y bueno, una de las teorías que me parece interesante es que Velázquez se autorretrata como para ponerse al nivel de las meninas. De la realeza. Ajá. Ajá. Porque ya era como una forma de decir, así como bajita la mano, y no tanto, que estaba a nivel de la realeza, que no solamente era un artesano, sino que ya era un pensador que es un artista. No era un sirviente de la realeza que te contrato y te pago para que me hagas el retrato. Que es un Ajá. artista ya Ujú. como que piensa por sí mismo, Ajá. no solamente un artesano que es como más productor, sino que ya tiene unos ideales. Que estamos hablando de lo que mencioné hace rato. Ya el artista como que él se da cuenta que es artista. O sea, no soy como tú dices, un artesano. No es como el Giotto que lo fueron a encontrar ahí en el bosque, le dijeron vente a pintar y lo patrocinaron. Estos ya saben de su importancia, tal vez le pudiésemos llamar así. Y creo que esto tiene que ver con este autorretrato que tenemos de Velázquez, ¿no? O sea, la expresión de Velázquez aquí me llama la atención, porque le podríamos decir que es una expresión hasta soberbia del cuate, ¿no? O sea, yo estoy acá, o sea, ustedes están por abajo de mí. O sea, nomás de verle la cara, es mucho más joven que en este momento, 1657, 12 años más joven, pero ya está como en su esencia de artista, su ego de artista, su soberbia de que, como lo mencionaba Mariana, yo estoy al nivel de la infanta de la Casa de España, soy tal cual, es más, puedo ser más porque te retrato a ti, que no sabes retratarte, ¿no? Entonces, y esto es lo que nos da cuenta de cómo el papel del artista también ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Este es otro pintor holandés, pero extrañamente Van Dyck emigró a Inglaterra y se hizo como el retratista favorito de los nobles ingleses. Aquí está el retrato que le hizo a Carlos I de Inglaterra, que después le cortaron la cabeza, pero bueno, antes lo retrataron con su familia. Otra vez vemos la exuberancia de las telas, de los drapeados, del oro, aquí el detalle del perrito, vemos las telas, la corona, el paisaje, el claroscuro, etc. La solución anatómicamente, digamos, perfecta para un cuadro de este estilo. Incluso hay como elementos o detalles muy esclarecedores. La reina viendo a su marido así como con admiración, ¿no? O sea, captan la expresión en el momento que hace que sea más dramático el momento, ¿sí? Entonces, este es Van Dyck, que era un holandés. Este es interesante porque es Van Dyck pintado por Rubens, que era su amigo. Entonces, de aquí nos vamos con Rubens, que también hacía este tipo de escenas multitudinarias.
¿Se acuerdan que Rubens hizo un boceto de aquel cuadro de Leonardo que desapareció? Que el único boceto que existe es uno que hizo Rubens, el de la batalla de Arrej. Pues él vio el cuadro en vivo y lo pudo todavía sacar un boceto. Pero todas estas cuestiones de detalle, de profundidades, de sombra, de lo que se llama perspectiva aérea, que es cómo se van viendo los elementos mientras más lejanos estén, a causa de la atmósfera de la Tierra, pues todo esto prácticamente nos platica una película de ese momento de la batalla de las Amazonas, ¿no? Esta cuestión que es muy característica de Rubens, de los cuerpos muy rotundos que les llamaríamos ahora para especificar que eran mujeres grandes y gruesas. Estas cuestiones, esta es la caída de Faetón. Faetón es un mito griego. Faetón tomó prestado el carro de... ¿Quién era el dios del sol? Helio, ¿no? Y Helio conducía el carro para meter y sacar el sol cada día, y Faetón lo tomó, era el hijo de Helio, y no lo pudo controlar y se murió, ¿no? Entonces aquí nos muestra la caída de Faetón del coche de su padre Helios, ¿sí? Y todas estas exageraciones, le podríamos llamar, que nos muestra Rubens. Y aquí está el autorretrato de Rubens, pero con su esposa Isabella Brandt. Otra vez esta cuestión de retratarse como el artista. Es un artista, si se fijan, como de buena posición económica, ¿no? Él hacía retratos por encargo, hacía retratos para la nobleza, etc. El vestido de su esposa es muy lujoso. Él nos está mostrando, tal como lo decía Mariana hace rato, que el artista pasa a tener ya un lugar preponderante en la sociedad, aunque hasta la fecha lo siguen viendo medio feos, pero bueno. ¿Cierto? Te vas a morir de hambre, Mariana. Ya. Sí, pues ya que no todos son Rembrandt. Y luego aquí está un retrato que hace Rubens, de Jan Bruegel, que es otro pintor, con su familia. Y Jan Bruegel también, dentro de los muchos temas que manejó, retrato, paisaje, también destacó en lo que serían las naturalezas muertas. Si nosotros vemos estos ramos de flores que pintaba, pues a mí en lo personal se me hacen extraordinarios, ¿no? O sea, cómo lograba, a base de pinceladas muy certeras, retratarnos incluso, no sé, estas flores que ya están muertas, ¿no? Y en este caso el vidrio, como lo mencionaba, con 2 o 3 pinceladas, al igual que el arete, dan ese efecto. Y ahora pasamos a lo que mencionaba el maestro, lo churrigueresco. ¿Por qué? Porque estamos en España y vamos a hablar un poquito de arquitectura y nos toca directamente. Si bien existía la arquitectura barroca, en España el barroco, o una parte del barroco, se le llama churrigueresco, por el arquitecto José Benito de Churriguera. Una de sus obras más representativas es la Catedral de Santiago de Compostela, donde sale el camino ¿cómo le llaman? El Camino de Santiago, que recorren para Santiago de Compostela. ¿Y por qué es importante? Bueno, nos muestra toda esta elaboración o exageración arquitectónica ornamental. Y aquí hay que hacer una digresión de que en Europa la imprenta surge en 1450. Y apenas 50 más 80, apenas casi 100 años después, la primera imprenta en América se establece en México. La trae Juan Pablos. De hecho, ahí al lado del Palacio Nacional está la casa de la primera imprenta de América, que es donde Juan Pablos tenía su taller. Juan Pablos en realidad era un italiano que se llamaba Giovanni Paulus, pero le pusieron Juan Pablos, porque el rey de España le dio la licencia de poner la primera imprenta en América, en México. Entonces tenemos el honor que la primera imprenta, antes que en Estados Unidos, antes que en Perú, antes que en cualquier lugar, fue en México. Ahí está la casa de la primera imprenta, a un costado del Palacio Nacional. Cuando la quieren ir a visitar, y lo puse porque nos muestra que la influencia española pues siempre ha llegado a México, porque pues México fue colonizado por España. Y la influencia española del churrigueresco estaba presente en México y está muy presente en obras cotidianas. La Catedral de Zacatecas, toda la ornamentación del portal de la iglesia, ¿sí? La iglesia de Santa Prisca en Taxco, creo que todos yo cuando la vi sí me quedé asombrado cuando entré por primera vez, y eso que nomás fui a conocer. Estas son unas fotos antiguas de la iglesia de Santa Prisca.
Pero cuando vemos el interior de la iglesia de Santa Prisca, pues es el churrigueresco, lo exagerado, lo elaborado, lo ornamentado de lo español, de España hacia México, como en su máxima expresión. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? El altar, ¿no? No, los retablos, ¿no? El retablo, ¿sí? El laminado en oro, la ornamentación, la escultura en madera estofada, etcétera, etcétera. Nos da a entender que aquí en México somos herederos directos del churrigueresco español, trasladado en este caso a la Nueva España, aunque también había en Perú y creo que me parece que en Colombia, ¿sí? Y bueno, y si hablamos de arte barroco, también en México tuvimos nuestra parte de arte barroco. Sí, perdón. Bueno, de hecho, en Texcoco hay Ajá. una corriente que se llama barroco texcocano. Ah, sí, fíjate. Bueno, una de las características principales que fue como se establecieron aquí los españoles, no luego, pero fue como que... Como en 1525, por ahí, luego. Sí, o sea, es como barroco, traído de España, pero tiene características indígenas. Ujú. Una de sus principales también características es que la mano de obra fue indígena. Ujú. Entonces, por ejemplo, los angelitos tienen rasgos muy toscos, como más indigenizados. Ujú. Y también todo lo demás representa como, no sé, por ejemplo, naturaleza aquí mexicana. O sea, todos los ornamentos vegetales y todo esto, ¿no? Y pues los ejemplos podrían ser la Catedral de Texcoco y la Casa de la Cultura. Son edificios con barroco texcocano. Pero la Casa de la Escultura es como de 1800. La Trinidad, en la iglesia de la Trinidad. ¿Dónde, perdón? La iglesia de la Trinidad es el mejor barroco texcocano. ¿El de la Trinidad? Ah, pues algún día deberíamos hacer un recorrido, sí. Pues bueno, entonces somos herederos del barroco español. Un libro muy bueno, no me acuerdo del autor, que escribió sobre los barrocos en Texcoco. Ujú. Y ahí dice que ese barroco texcocano que está en la Trinidad es el mejor que existe en la zona. Sí, yo he visto también, por ejemplo, en la iglesia de Huexotla, también se ven este tipo de elementos ornamentales muy característicos. Sería entonces todo un tema para discutir. Y sí, realmente, como dice ella, todo lo hicieron los indígenas en arte tequiche. Pues, yo supongo aquí que también estas obras, pues la mano de obra era indígena, ¿no? Supongo que los que dirigían era algún arquitecto español o algún discípulo de Churriguere. Ajá. Sí, pero hay una condición, nada más, bueno, yo sí vuelvo confundido, porque por ejemplo se me hizo bueno la iglesia de Santa Prisca es barroca, Ajá. pero no las torres, ¿no? No todo, o sea, por ejemplo, el hecho de que el altar y la decoración del interior sea tan elaborada. Si le puedes pasar, Ajá. de las iglesias donde está, Ajá. digamos, lo vemos liso, ¿no? Con muchos espacios lisos. Pero eso también lo veríamos acá un poco en la iglesia de Santiago de Compostela. Ajá. En Zacatecas, ¿no? Que Ahí, por ejemplo, el barroco nada más es el portal, digamos, sí, pero el elemento ornamental es ese, el que le da su característica de barroco en su vertiente churrigueresca, que es la española. Ahora, y también sabe la española lo que pasa en muchos templos que fueron hechos por partes, ¿no? Cuando llegaron los españoles, muchas vas a ver nada más la parte que está lisa, franciscanos que lo hicieron principalmente, y ya los 100 años Lo continuaron. Le meten a las torres, a veces son torres muchas a nuestras parejas, y le ponen también toda esa decoración. Entonces, en origen no fue concebido para... Lo fueron como... Y ahí se ve claramente cuando ves unas iglesias de ese tipo, vas a ver con poco imaginación que cuando llegaron a colonizar, bueno, ves nada más la fachada, pues, el fondo, pues, y ya te dice, bueno, ya en 100 años más después se escupieron las torres. Se escupió la fachada, o sea, ya cambió. Pues es como el caso de la Catedral Metropolitana, creo que se terminó en 1820 y tantos, por ejemplo, ¿no? Y se inició a principios de la colonia. La Metropolitana fue después que todas las aquí en Texcoco. Sí, pero a lo que me refiero es que el periodo fue tan largo que evidentemente tienen cambios de estilo, le voy a decir así, o le añaden estilos, por ejemplo, ¿no? El uso de las cúpulas, por ejemplo, es tardío. Sí. Originalmente las iglesias no tenían la estructura de las cúpulas, eran así como es.
¿Te ibas a comentar algo también aparte de las cúpulas? Ah, sí. Ajá. No, mi comentario era sobre la cuestión de que sí es cierto que detrás de todos estos puede haber trabajo indígena, digo, era eso, pero en pocos lugares se permitió que se incorporaran elementos de la cosmovisión indígena a la estructura arquitectónica. Estoy pensando, como ahorita nos comentaba Mariana aquí en Texcoco, pero muy excepcional. Pero, por ejemplo, la iglesia de Santa María Tonantzintla en Puebla, tú la encuentras y encuentras los elementos de la cosmovisión Indígena. dentro de la arquitectura, colocada, conviviendo esos elementos que también más o menos son del periodo, ¿no? Sí, como los angelitos, pero tocando maracas, o angelitos tocando guitarras. En el paraíso, chiles. Esa vez Calabazas. en cuanto a que los nativos, los originarios, pues eso es lo que eso es lo que les llama la atención, eso es lo que incluso ellos lo hicieron también. Las frutas, los angelitos, todas las cosas, les ves un fuerte arte indígena, ellos lo hicieron. Yo me estaba acordando, por ejemplo. Muchos no conocían la Texcoco, la casa de Texcoco, hay unos leones, creo, y aquí no conocían los leones. Pero son elementos como eclesiásticos, digámoslo así, ¿no? Simbólicos, perdón, quise decir. Lo hicieron los indígenas. Ajá. Y le dijeron, bueno, píntate un león, lo veían en cuadros o así, y se lo imaginaron. No los conocían muchos elementos del arte, no lo conocían del arte tequil. Entonces por eso lo vemos con los barcos, porque se lo imaginaban que era así. Entonces eso también junto con lo que buscaba la evangelización era que el indígena nuclear, ¿no? Porque veamos en el contexto, que es muy importante que mencionaste, los indígenas están viendo que los otros indígenas están haciendo eso. Entonces se identifican. ¿Qué es lo que llamaríamos, como le dije hace rato, lo popular? O sea, lo popularizan en cierta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces se sienten más identificados con esa iglesia, ¿no? Que era también una labor de conversión religiosa al mismo tiempo, ¿no? Y luego también a veces metían algunos aspectos españoles, otra vez en la actividad de los que vayan. Aquí es de la actividad precisamente en el altar tienen un cuadro, una estatua, no me acuerdo, de la Santísima Trinidad, que es el máximo que puede haber, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a ver la Virgen, y ahí no, ahí se ve, y ese fue traído de España, no me acuerdo cuánto, en la que fue las primeras representaciones de la realidad, la que era un Dios Padre, pero feo, ¿no? De hecho. Entonces, esos ahí también los ponen en los puntos estratégicos de toda esa parte, ¿no? Y cuando te digo que hagas esto con tus tipo de rasgos físicos, etcétera, etcétera, pero siempre el principal va a ser y todos esos están implicados. Pues sí, digo, y finalmente lo que vemos es que por medio de España el barroco llega acá a México, bueno, a todas las colonias españolas en América, ¿no? De una forma u otra se transforman. No es lo mismo el barroco italiano que el barroco francés o el barroco español o el barroco que llega acá, pero al fin y al cabo tiene estos elementos que lo caracterizan, ¿no? Y les mencionaba que quizá el pintor mexicano, ya hablando de la Nueva España más destacado en lo barroco, es Cristóbal de Villalpando, que si vemos tiene estos elementos que caracterizan al barroco. Este es el Diluvio de Villalpando. Toda esta cuestión narrativa, toda esta cuestión de los cuerpos, toda esta cuestión del claroscuro, toda esta cuestión del dramatismo, toda esta cuestión de la exageración. Aquí hay otra que es la transfiguración de Jesús. ¿Sí creerías? ¿Sí? ¿Sí, maestro? Yo no por porque abrí el correo que me mandaste, el cuadro ese que tiene muchas. Pero el del Jardín de las Delicias. Eso lo ubicaría también como barroco. Es que está en ese periodo de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Y vamos a estar de acuerdo que Bruegel era como un personaje muy característico. Porque ese no es un cuadro religioso, por ejemplo. Es como un cuadro, de hecho, pagano, ¿no? Tal vez de las festividades del pueblo en la Edad Media. Y él es un caso como característico de ese momento.
que está entre la transición, no representa temas religiosos, presenta temas que son muy populares, las danzas, lo pagano, el sexo, el cuerpo, todo. O sea, ese vamos a decir que dentro del periodo del Renacimiento, entre Renacimiento y Barroco, es como un caso único, Bruegel, ¿no? O sea, en cuanto a su concepción del tema, o sea, si vemos el Jardín de las Delicias y vemos que de un lado está el paraíso y del otro está el infierno, los están castigando, pues ya vemos que de ahí trae otro asunto él en la mente. Y luego lo aborda de una forma que incluso podríamos decir que es como humorística o burlesca o como parodiando todo. Sí. Entonces, es como un caso súper especial el del Jardín de las Delicias y Bruegel en general, ¿no? Pero bueno, eso no lo corta de que tenga ciertos elementos barrocos, por ejemplo, en la profusión de personajes o en el dramatismo y todo. Pero no es que digamos, este es más barroco que el otro, ¿no? Es algo así como que queda abierto en cuanto que es. Tengo yo que entender que las ediciones, las etapas no son tajantes, ¿no? No, no son tajantes. No es como que acabó en 1557 y ahí siguió la siguiente temporada. Sí. Sucede mucho como cuando preguntan, ¿quién es tu cantante favorito? Pues tengo muchos y muchos son diferentes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienen diferentes estilos, diferentes voces, diferentes cosas. Entonces, no son como muy tajantes, ¿no? Si tú me dijeras, ¿quién fue el campeón de liga en México entre el 72 y el 73? Pues el Cruz Azul, no hay bronca. Ahí sí hay un periodo determinado. Pero en esas cuestiones no, ¿no? Entonces, tal vez haya como que ver todo así como más ampliamente.